el título dice: los buenos espíritus atienden nuestras súplicas. Y me permití poner la imagen de la Madre María como fondo, significando justamente a estos seres tan nobles que desde milenios vienen atendiendo nuestras súplicas. Porque me acordaba de mi abuela, que ella todas las noches religiosamente nos cuenta que se sienta en la cama y ora, le pide a la Virgen, es muy devota de la Virgen de Luján, y ella le pide a la Virgen, le pide por todos, para que estén amparados, protegidos, y hace una larga lista. Y lo hace con tanta fe, con tanta convicción, que muchas veces recurrimos a ella y le decimos: Yaya, por favor, necesito esto, ¿podés incluirlo en tus oraciones? ¿Cómo no, hijo? ¿Cómo no? Y ya casi que lo consideramos como si fuese un hecho, porque hay tanta fe, tanta convicción, tanto amparo esperando en esta oración, que sentimos ya casi la asistencia que nos viene solamente con comunicarle este pedido, esta oración. Y claro, Jesús nos decía: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Porque Él decía: si ustedes, que tienen inmensa cantidad de debilidades, nosotros, con tantas debilidades, si sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos sabrá brindarnos a nosotros? ¿Podrá Él darnos alguna piedra si le pedimos un trozo de pan? Entonces, Él nos dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Vamos a charlar un poquito sobre la oración para ver si vale la pena hacerla, si no vale la pena, si debemos hacerla de alguna manera determinada o no. ¿Qué es lo que hace que la oración tenga sentido o no? ¿Qué pasa con aquellas personas que ruegan con tanto fervor, con tanta fe, y se les cumple y a lo mejor nosotros pedimos tanto y nunca llega? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se puede explicar? Y vamos a comenzar entonces diciendo qué es orar. Esta palabra que viene del latín boca, que sería abrir la boca del alma para hablar con Dios. Este abrir la boca del alma con fe hace que podamos comunicarnos con Dios. Porque dice que todas las oraciones que son dirigidas a Dios, Él las transmite a sus guías, a los protectores, que justamente son los hacedores del bien. Y todas las oraciones que son dirigidas a guías, a protectores, a la Virgen, como mostrábamos acá, son también transmitidas a Dios, porque nada se hace sin su consentimiento, sin su voluntad. Entonces, vamos a ver que el poder de la oración radica en el pensamiento. ¿Y por qué en el pensamiento? Porque nosotros comúnmente cuando hablamos con alguien, y lo hemos mostrado en otros momentos, a partir de la comunicación, ¿qué pasa en la comunicación? Cuando hablamos con alguien le decimos un montón de palabras, pero en estas palabras no está puesto el corazón, el sentir, o no hay una verdad íntima. La otra persona se queda con duda y dice: ¿será? ¿Será lo que me dijo? O cuando me dice, por ejemplo, ¿cómo estás? Estoy bárbaro. Y nos quedamos en esta situación. Entonces nadie nos cree. ¿Y cómo puede ser si nosotros dijimos que estamos bien, que estamos bárbaros? Quiere decir que hay un pensamiento y un sentir que va más allá de las palabras. Si esto lo identificamos entre nosotros, Dios no identificará nuestro pensar y nuestro sentir íntimo. Por eso que el poder de la oración no radica en las palabras, en la cantidad de cosas que digamos, si hay una fórmula determinada, y sí radica en el pensamiento y en el sentimiento. Porque cuenta que, así como ustedes me están escuchando a mí, me escuchan porque justamente el aire se mueve. Lo empujamos hablando, exhalamos aire, la lengua hace cierta articulación, este aire emite ondas, las ondas las capta el tímpano, que se mueve a este vibrar, y justamente luego lo traduce el cerebro, vaya a saber Dios cómo. Y nosotros nos entendemos las palabras, porque justamente el aire nos permitió. Si vaciáramos esta habitación y la dejáramos sin aire, querríamos hablar, se movería la boca, pero no escucharíamos nada. Y cuentan que de la misma forma, cuando emitimos un pensamiento, este pensamiento viaja, pero por un fluido más sutil, en una situación, podríamos decir, más permeable, que
que no impone tanto límite, porque yo, por más que grite, se escuchará de acá a 20, 50, 80 metros, pero ya dentro de 3 cuadras ya nadie me escucha. Sin embargo, con el pensamiento no hay límites, porque cuenta que este fluido no tiene límites. Y ustedes dirán, no sé si convencerme. ¿Y por qué no? Cuando nosotros hablamos por teléfono, por ejemplo, si yo tomara el celular en este momento y quisiera hablar con alguien en Estados Unidos o en España, nadie de ustedes se sentiría sorprendido. Diría, muy bien, va a ser un gasto sideral, pero no nos vamos a sorprender, porque va a poder comunicarse entonces con España o con Estados Unidos sin problema. No tenemos ninguna duda, sin embargo no hay ningún cable, no hay nada. Hay una emisión y hay una recepción de este mensaje que se hace a partir de este aparato electrónico. Nuestro cerebro, que es un aparato electrónico por excelencia, jamás igualado todavía por el hombre, hace que nosotros en la emisión del pensamiento podamos comunicarnos con otros. Y dicen que entonces entre el emisor y el receptor, este encarnado o desencarnado, sea de una vía para otra, no importa, hace que se genere entonces este canal fluídico, podríamos decir, y en este canal se da la comunicación. Y podemos entonces orar, como decíamos hoy, a la Virgen o a los buenos espíritus, a protectores, y siempre habrá alguien que nos escuche. Porque dice que ninguna oración es desoída. Todas las oraciones son atendidas. Y ustedes dirán entonces, ¿cuántas veces pido algo y no se cumple? Es que es necesario que haya un equilibrio. Nosotros no necesariamente tenemos que recibir todo lo que pedimos con la oración. Sin embargo, es necesario que la hagamos con fe. Podemos ver que nosotros, los humanos, nos cuesta manejarnos. Yo me acuerdo que estaba en un trabajo y en este trabajo había un jefe de personal. Éramos 250 personas. Y cuando íbamos a pedirle algo al jefe de personal, le íbamos a pedir porque teníamos a lo mejor un acto de un hijo, una situación importante y demás, él nos decía, no hay permiso para nadie, porque si yo te doy permiso a vos, tendría que darle permisos a todos, y somos 250 personas, necesitamos organizarnos, entonces no puedo darte permiso a vos, ni a él, ni al otro, sería esto un caos. Y bueno, nosotros los humanos no podemos o no sabemos organizarnos en estas concesiones, en estas idas y vueltas que tan bien maneja el Padre. Porque en este extremo de decir que no a todo, también está el otro extremo de decir que sí a todo. Como en esta película que alguna vez nombramos, de Todopoderoso, de este hombre que recibía de Dios la potestad de cumplir todos los deseos. Y le dijo, bueno, vas a poder cumplir todos los deseos. Es más, voy a darte mi tarea por un tiempo. Tendrás todos los pedidos y deberás administrarlos. Y entonces, él que estaba en su casa, empezó a recibir los mensajes de una manera que no podía creer, porque él empezó a decir, bueno, vendrán por carta estos mensajes. Y empezaron a llegarse las cartas, y se llenó la casa. Y dijo, por favor, que no vengan por cartas, que vengan por mail. Y entonces se aceleró un poquito, porque desaparecieron las cartas, se sentó en la computadora, y empezaron a ingresar por mail. Y él iba respondiendo, uno u otro. Y por este lado iban los que iban respondiendo, y por acá iban llegando, y empezó la lista a pasar, y nunca terminaba. Y él empezó a acelerar, y los dedos volaban sobre el teclado, porque claro, tenía los poderes de Dios por un instante. Pero no podía atender a todos los pedidos de esta manera, hasta que en un momento se cansa y dice, muy bien, sí a todo. Y le dio enter y aplicó un sí a todos los mensajes que llegaban. Claro, cuando el otro día sale a la calle, había uno que tenía, por ejemplo, un auto fantástico, otro que tenía cierto, hizo un caos, generó un caos en la ciudad en función de esto, de haberle dicho que sí a todo el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo nos organizamos entonces? ¿Cómo Dios hace para atender nuestras súplicas? Para no dejar ninguna desoída. Y cuentan que Dios nos brinda a partir de la oración, cuando es hecha con fe, con sinceridad, con confianza, Él nos brinda el valor, la resignación, el coraje. Nos brinda justamente estas fuerzas para enfrentar las dificultades. No nos va a brindar una solución hecha, porque si no tampoco nos brindaría el problema. Justamente está el problema para aprender.
Y nosotros necesitamos las fuerzas necesarias para justamente enfrentar este problema. Y cuenta que en un momento estaba Jesús con sus apóstoles y en un momento ellos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y él en ese momento se puso de pie y oró, porque les dijo y les recomendó: cuando oren, no lo hagan en público, no lo hagan delante de toda la gente para ser vistos, para que todos digan: qué bárbaro, qué cristiano es esta persona, sino que quédense en lo secreto, en lo íntimo de su pensamiento, de su sentir, y desde allí pidan a Dios o emitan la oración a Dios. Es más, dice, cuando oren, no usen muchas palabras, no por mucha palabrería serán escuchados. La oración debe ser simple, debe ser inteligible, es decir, entendible, y debe justamente arrancarnos un sentimiento sincero, porque si no, esta oración no llega a su buen término. Y él entonces comienza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, porque es necesario con la oración alabar, brindarse con una cierta sumisión a Dios. Si cuando nos dirigimos a un jefe, por ejemplo, o a una persona que está a cargo y demás, vamos con cierta sumisión al jefe y le decimos: Señor, o doctor y demás, dirigirnos a Dios también necesita este estado de humildad, de sumisión al Padre, a su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase vuestra voluntad, dice Jesús. Porque si se hiciera su voluntad, que justamente es el cumplimiento de todas sus leyes, si nosotros pudiéramos cumplir o obrar cumpliendo sus leyes, la felicidad reinaría en el mundo. Porque vemos, por ejemplo, a los árboles, a los animales, que están impulsados por el instinto, que es este hálito divino también. Y por este instinto ellos viven en armonía, en equilibrio, todo florece en la primavera, nadie se revela. O vemos algún árbol que diga: no, hoy estoy muy enojado, así que mis flores no las voy a sacar. No, la primavera aparece, todo resplandece, todo florece. Justamente porque hay este instinto, este impulso divino que brinda esta armonía, este equilibrio. Pero nosotros tenemos la posibilidad de actuar bien o mal, conforme a nuestra voluntad. Y si pudiéramos entonces actuar conforme a las leyes del Padre, todos estaríamos en armonía. Danos el pan de cada día, planteaba Jesús, porque es necesario el pan para el carne y el pan también para el alma. El alimento para el alma, que lo vamos a tener justamente de esta oración o de las lecturas del Evangelio, por ejemplo, y también el pan para nuestro cuerpo. Entonces es necesario el trabajo, es necesaria la fuerza, la dedicación, el estímulo. Y cuando este trabajo no aparece, es necesaria la paciencia, la resignación, la calma y la fortaleza para seguir intentando. Y decía: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todos necesitamos de perdón. Y es necesario entonces que el Padre nos encuentre perdonando. Porque es necesario que roguemos que cuando cada noche nos vayamos a acostar, no tengamos en lo íntimo nunca un deseo de venganza. Que podamos sí en algún momento tener enemigos, pero nunca apoyemos la cabeza sobre la almohada siendo enemigos de alguien. Y nos dice más, nos dice que tengamos esta situación de que estemos libres de todo mal, que no caigamos en la tentación, que estemos libres de todo mal. Porque justamente muchas veces el mal no viene desde fuera, sino que viene de nuestra debilidad. Son nuestras las debilidades que hacen que caigamos. Y justamente dicen que hay espíritus que se aprovechan de esto y nos impulsan al mal. Claro, se aprovechan de nuestra debilidad. Es necesario entonces fortalecernos en el bien para que ellos no tengan lugar. Es como un imán. Si nosotros obramos bien, justamente repelemos el mal. Y si obramos mal, atraemos esto mismo. Entonces, es necesario que estemos fortalecidos para no caer en tentación y que estemos libres de todo mal. Por último, dice: como tuyo es el reino, el poder y la gloria, que así sea.
que así se haga. Y entonces, en función, decía él, de que con la fe que nosotros podamos orar, así se harán las cosas. Porque cuentan que en un momento estaba Jesús, luego de haber terminado una charla, y descendía sobre la montaña, y entrando en Cafarnaúm, se encuentra con un centurión. Y este centurión se pone delante de Jesús y le dice: Maestro, mi sirviente está inválido y sufre muchísimo. Te ruego, por favor, que lo cures. Y Jesús le dice: hoy mismo iré a tu casa a curar. Y el centurión lo mira y le dice: no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Porque yo, siendo simplemente un oficial raso, cuando hay un soldado a mi mando, le digo que haga tal cosa y él va y la hace, cuanto más tú, Señor. Y él se quedó admirado. Cuentan los discípulos que Jesús quedó sorprendido y dijo: no he visto en toda Israel una fe tan grande como esta. Ven tranquilo, centurión, a tu casa y que se haga así como lo pediste. Y cuentan que en ese mismo instante el sirviente quedó sanado. Porque es necesario entonces la fe, la confianza en Dios. Si Dios nos quiere como Padre, justamente, ¿cómo no Él va a brindarnos toda esta asistencia? Pero claro, es necesario dentro de la oración la acción. Porque Jesús oraba, Él se retiraba a orar, pero la mayor parte del tiempo trabajaba. Porque como decíamos hoy, la oración le brindará las fuerzas necesarias, el valor, el coraje, la asistencia, las buenas ideas, la buena inspiración. En función de esta oración, todo esto voy a tener en la mano para poder enfrentar los desafíos, pero es necesario que me ponga al trabajo. Como cuenta que un religioso venía caminando y cuando se dirigía a la iglesia pasaba por el campo y encuentra a una persona que estaba trabajando y le dijo: amigo, es necesario que vayas a la iglesia porque estamos cerca de la misa. Y él le dijo: no puedo, Señor, ven, vamos allá, iremos a orar. Y él le dijo: Señor, estoy orando. Y el religioso se quedó pensando, lo miró y le dijo: está bien, porque hará es orar. Entonces nos plantea Jesús que Él trabaja y que nuestro Padre hasta hoy trabaja. Es necesario el esfuerzo, la dedicación, el trabajo con ahínco para que justamente esta oración tenga sentido, no solo sea escuchada, sino que toda esta asistencia nos rodee para nosotros trabajar y enfrentar bien las cosas. Porque muchos dicen: no, orar no tiene sentido. Si Dios quiere, la cosa será, y si Dios no quiere, no. Por ejemplo, vamos a enfrentar un trabajo o una entrevista de trabajo y diremos, o algunos dirán: no necesito prepararme con la oración porque si Dios quiere que este trabajo sea para mí, las leyes están establecidas, nada irá a cambiar, así que este trabajo vendrá o no vendrá. Sin embargo, aquel que se disponga a orar puede alcanzar, como decíamos hoy, el valor suficiente. Porque esta persona que decíamos antes, en el pesimismo, a lo mejor se refiere caminando y dice: este trabajo seguramente no es para mí, este hombre no me va a tomar, va a haber otros, va a haber una cola de cientos y demás. Y a lo mejor llega un tanto desanimado. Sin embargo, con la oración, nosotros en un instante, pidiéndole al Padre que nos asista, que los guías nos inspiren, incluso que el guía de que nos va a entrevistar también esté acompañándonos, hace que nosotros nos pongamos en una mejor disposición. Claro, no irá a resolver el problema, pero si nosotros iremos con una forma mucho más concreta y más plausible justamente para que esto se concrete. ¿Por qué? Porque iremos con fe, con confianza, iremos con este valor, con este coraje, que hace que digamos: muy bien, el trabajo, si Dios quiere, será para mí, pero me presentaré entonces de la mejor forma. Voy a sentarme derecho, bien, le voy a mostrar a esta persona que sería útil, que me pondré a su servicio sin ningún inconveniente, que este trabajo para él será una bendición tomarme, porque si me toma, yo voy a hacer las cosas bien, y seré para él una solución, jamás un problema.
Entonces me dispongo de esta forma. Además, las biologías, los días no existen y muchas veces ocurre que esta persona dice: qué bien que me cayó este fulano, qué fantástico su sonrisa y demás, cómo se predispuso, qué optimismo tiene. Porque me acuerdo que una vez estaba por dar un examen, un amigo, y estaba otro amigo con él, que habían estudiado juntos exactamente lo mismo. Sin embargo, fue primero uno a rendir y el profesor le pregunta: ¿estudió? Sí, le respondió la persona. Le sorprendió la pregunta, claro, si fue el examen, sería algo lógico. ¿Estudió? Sí, le dijo. ¿Y sabe? Bueno, dice, depende para lo que usted sea saber, dice, supongo que sí. La cuestión es que a la segunda pregunta quedó desaprobado. Y viene esta persona al otro amigo con la cabeza agacha y le dice: si te llega a preguntar si sabes, decirle que sabes un montón porque te desaprueba. A mí me acaba de desaprobar. Se sentó, sabía exactamente lo mismo y le tocó el zurdo. Cuando fue el otro amigo, se sentó y el profesor le preguntó: ¿estudió? Por supuesto. No estaría acá si no fuera así. Y entonces el profesor le dice: ¿usted sabe? La verdad que sí, estudié y sé mucho. ¿Y en porcentaje más o menos cuánto sabe? Esta es una pregunta que no tiene respuesta, porque ¿qué porcentaje saber? ¿De qué cuánto y demás? Entonces cuenta que este amigo lo miró al profesor y le dijo: bueno, para ser optimistas, 100%, sé el 100% de la materia. Y el profesor lo miró y le dijo: usted sabe que la verdad que es difícil desaprobar a alguien que viene optimista. El pesimista se desaprueba solo, pero el que viene optimista, con este coraje y demás, es muy difícil desaprobarlo. Y volvió esta persona con un 8 muy contento. Y justamente se fueron ambos charlando sobre esta circunstancia. Claro, porque es necesario entonces pedirle al Padre y luego hacer nuestra parte. Cumplir con nuestro deber, que es nuestra parte en la vida. Y como decíamos entonces, que es necesario o que es posible con la oración, como decíamos, alabar, pedir y dar gracias. Estas tres cosas se pueden hacer con la oración. Sin embargo, y me incluyo en la que más nos acordamos, es de pedir. Cuando nos sucede algo o cuando necesitamos alguna cosa, somos cristianos hasta los huesos. Nos transformamos en cristianos tan fantásticos que nos ponemos a orar y le decimos: Padre mío, ahora sí voy a hacer todo, voy a ser bueno y demás porque necesito esto. Muy pocas veces nos acordamos de esta alabanza, Padre, y muchas menos de la gratitud. Porque sí, tenemos dificultades, pero ¿cuántas dificultades no tenemos? ¿Cuántas cosas no nos ocurren en el día y que es necesario agradecer? Aún las dificultades que nos ocurren, ¿cuántas veces vienen suavizadas de tal forma que podemos atravesarlas? Que decimos: mira, me pasó esto, pero al lado me pasó esto y esto, bueno, que me ayudaron. ¡Qué bárbaro! Ante esta dificultad también tuve la asistencia. ¿Cuánto para agradecer al Padre? ¿Cuánto para agradecer incluso muchas veces también las dificultades? Porque nos hicieron crecer. En el momento de la dificultad, claro, ¿quién va a agradecerla? ¿Quién va a estar casi con la soga del cuello diciendo gracias a Dios? Pero muchas veces la atravesamos, la superamos y decimos: qué bueno, gracias a esta situación que pasé, ahora estoy más fortalecido, ahora conozco más, ahora me siento con más experiencia, me siento más seguro y demás. Así que esto no solo me fortaleció, me ayudó muchísimo. Gracias, Señor. Lo necesitaba. Dios sabe de aquello que necesitamos y de que no necesitamos. Y siempre, como decíamos hoy, nos asiste cuando oramos con fe y con confianza. Y aquellos que nos enseñan a orar, y también a lo mejor lo contamos en otra oportunidad, son los hijos, o nuestros hijos, entre comillas, del Centro Educativo Integral. Aquellos niños que con intensa cantidad de carencias no se fijan justamente en lo que les falta. Que cuando a ellos se les propone la oración, porque hacen la oración, ellos solos piden hacerla. Y cada uno, cuando iniciamos la actividad, hace la oración y todo el grupo lo acompañamos. Y en cada oración, lo único que se escucha es gratitud. Ellos se elevan al cielo y dicen: Señor, gracias por el pan, gracias por el agua. ¿Cuánto nos ocurre a nosotros agradecer por el pan o por el agua? Gracias, Señor, por la comida.
por los amigos que vinieron. Gracias por los profesores. Ellos elevan solamente gratitud en una inmensa cantidad de carencias. Y nos enseñan a orar, simple, sencillo, con mucha fe. Y claro, sentimos en ese momento, aquellos que tenemos esta posibilidad bendita, sentimos esa paz, esa calma, de los corazones que se sienten rociados por este hálito de la oración, que nos calma, que nos brinda la paz, que nos brinda esta asistencia que necesitamos. Y solamente en una oportunidad que recuerdo yo, alguien o uno de estos chicos pidió y dijo: ¿podría pedir en la oración por mi papá, que está en la cárcel? ¿Podría yo pedir por él? Y en ese momento se oró y se pidió por el papá de esta niña, en una sola oportunidad de tantos días, de tantos momentos. Entonces, como decíamos, es necesaria la gratitud y la oración. Y hacer la oración en casa, en familia, es sumamente trascendente. Porque dicen que cuando Jesús entra en nuestras vidas, nos sana. Y cuando entra en nuestra familia o en nuestro hogar, nos sostiene. Porque muchas veces nos vamos en situaciones, en discusiones, en disconformidades. Pero si dedicáramos un día a la semana, nos dicen los días, solamente un día, un momento, 15 minutos, a la oración, abrir el Evangelio y a decirle a Jesús que por favor esté en nuestra casa. Con esta lectura sencilla del Evangelio, con un vaso de agua, si es posible con la familia reunida, y si no lo es posible, al menos con los que lo decimos, o uno solo. Dice que cuando la familia se reúne a orar, el crimen se retira. Aparece la paz, aparece la calma, porque la oración sana, la oración nos cura el alma. Y para ver el efecto que tiene esta palabra dicha con tanto sentimiento, vamos a recordar aquel pasaje que nos cuenta Chico Xavier, este medium fantástico, que en aquel momento en el que él brindaba ciertas recetas o recomendaciones, entre comillas, a las personas que necesitaban algo, él les decía: bueno, tome un vaso de agua, haga tal oración y tal cosa. Y generalmente lo hacía por escrito, porque los guías espirituales, en especial de Serra, le dictaba estas recomendaciones. Y había una mujer que no entendió la letra. Entonces lo estaba esperando a Chico, porque sabía que iba a pasar por ese lugar para ir a su trabajo. ¿Cómo lo conocía? Lo esperó. Y Chico ese día se había levantado un poquito tarde. Se apuró, pero miró el reloj, vio que llegaba tarde. Y salió casi corriendo, acelerado. Y cuando está pasando por este lugar, que vio a la señora y que sabía que la conocía, él miró para otro lado, trató de esquivar un poquito esta mirada. Iba muy rápido, y la mujer lo llamó, Chico. Bien, un tanto distraído, se hizo el distraído. Y siguió caminando. Entonces su guía lo paró y le dijo: Emanuel, en este caso su guía, él tiene esta posibilidad mediúmnica, este intercambio tan promisorio, digamos, que le permitió escribir más de 400 libros. Este guía se le presenta y le dice: ¿qué pasa, Chico? La mujer te está llamando. Sí, pero llegó tarde. Ya llego 5 minutos tardes al trabajo. Muy bien, dice, 5 minutos tardes o 10 minutos tardes es tarde. Así que detente, vas y ves qué necesita la señora, porque justamente la señora te busca porque te necesita. Muy bien, él se detuvo, volvió caminando y la encontró. ¡Ay, Chico! Dice: te estaba llamando porque necesitaba que me leas esta recomendación, porque no entendí la letra. Y yo ya hoy quería ponerlo en práctica porque lo necesito, mis dolencias me lo solicitan. Y Chico, muy pacientemente, a pesar de que los minutos corrían, él le dijo: bueno, acá dice tal cosa y tal otra. Y la mujer lo escuchó. Y en este momento se generó este intercambio, esta situación saludable. La mujer le agradeció, tomó su mano y le dijo: gracias, Chico. Gracias, porque yo sé que los guías están esperando que yo haga esto que me recomendaron. Y cuando Chico soltaba su mano y se iba caminando, en un momento ella le dice: Chico, que Dios te bendiga. Y Chico sintió este impacto y Manuel le dijo: detente, ahora mira para atrás. Y
cuando él miró para atrás, vio que de la boca de la mujer salía una especie de hálito, de fluido. Era esta situación que Emmanuel me permitía ver, este impulso mental, este impulso que la mujer puso en esta palabra, en este deseo de que Dios lo bendiga, como cuando oramos por alguien que necesita. En este deseo tan intenso y con tanta fe, iba esta irradiación mental que llegó a su corazón. Y le dijo, ¿ves? Esto está curando tu corazón. Y él se dio vuelta y fue hacia su trabajo. Así, o de esta forma nos pide entonces los guías o el Padre que oremos con fervor, con emoción, con fe, con mucho cariño. Muchas gracias.